Muy buenas tardes. Nos encontramos sumamente felices porque estamos anunciando el nacimiento de la obra de Thanatos Aeros, del autor salvadoreño Mario Duarte Cabrera, con quien tenemos el honor de encontrarnos en Santa Ana, sucursal del cielo, capital del mundo, en esta tarde. Vamos a hacer la lectura de la biografía para ir dando entrada a conocer esta maravillosa obra. Mario Duarte nace el 24 de septiembre del año 1972, originario de Santa Ana, departamento de la República de El Salvador, en la América Central, hijo del médico cirujano Mario Duarte Linares y de la profesora Ana Gloria Cabrera de Duarte. Gracias a los exhortos de su abuelo paterno, profesor Enrique Duarte Ruiz, hombre sumamente culto, conocedor de todas las áreas del saber, estudiante de medicina, esgrimista, boxeador, ateo, espiritista, político y orador. Desde los 9 años de edad, el cuentista Mario Duarte comenzó a leer intensamente literatura clásica y moderna, y luego filosofía general. Mario Duarte es poeta, ensayista y articulista de opinión. También es abogado con especialidad en Derecho Constitucional, Derecho Penal, Doctrinas Políticas y graduado con honores de la Universidad Católica de Occidente, UNICAES. Ciudad de Caracas, de la República de Venezuela, estudió filosofía, periodismo y fotografía, incluso incursionó en la música como percusionista y es instructor en determinadas artes marciales. Ahora vamos a conocer un poquito de la obra literaria como escritor de licenciado. Entre las obras escritas por Mario Duarte se cuentan en la categoría de cuento los siguientes libros: Espejos, Premio Nacional de Literatura 1997, Linfas 1999 y Minúsculas Vicisitudes en el 2001, De Titanes y otros seres inabarcables 2001 a 2007, Narraciones inocuas o Vidas durante la cuarentena en 2020. Además, fue puesto 11º en el certamen latinoamericano de narrativa organizado por el Instituto Cultural Latinoamericano de Junín, Argentina, en 2020. Fragmento de Almas Finalizadas 2021. Acá se mencionan 2 libros: Narraciones inocuas y Fragmentos de Almas Finalizadas, que son Lo podemos encontrar, se podría decir que son 2 libros en uno solo. Ahora, licenciado, mencionando la dedicatoria, quisiéramos que nos hablara un poquito de Thanatos Aeros. También que nos hablara acerca del prólogo que se le ha realizado. Vamos a iniciar con la dedicatoria. El amor y la muerte son un misterio. Háblenos de eso, licenciado. Bueno, la muerte siempre se ha considerado como el fin del curso de la vida, bueno, de esta vida terrenal. Y puede o no ser un misterio. El misterio que puede originarse es la forma en que la gente la enfrenta. Y, bueno, ¿qué sucede después? En cuanto al amor, es un sentimiento sumamente complejo porque no es un sentimiento acabado, es un sentimiento siempre en construcción, distinto que el odio. Por ello siempre he sido reacio a esa famosa afirmación que iguala casi el amor al odio, que solo hay un paso, cosa que no es muy cierta. Precisamente por eso, porque el odio sí es un sentimiento finiquitado, en cambio el amor se reconstruye, se hace, se vuelve constante, no tiene un límite ni fin. Ciertamente, secundo esta idea. Y para continuar conociendo la obra, creo que es justo y necesario que hagamos lectura no solamente de la introducción, sino de una tercera crítica, no de los editores, sino de un conocedor de la literatura. Y tenemos a Joel Morilla Miyakawa, abogado y escritor de nacionalidad peruana, quien ha criticado esta obra literaria desde su óptica. Y dice de la siguiente manera: en Thanatos Aeros, reciente entrega de Mario Duarte, plasma desde las páginas iniciales hasta la última
una escritura para subsistir en el tiempo, y lo relaciono con el obsceno pájaro de la noche de José Donoso, o yo, el supremo de Augusto Roa Bastos. Y me desprende las siguientes interrogantes. ¿Por qué dentro de 200 años se seguirá leyendo a Hemingway y no a Carver? ¿Qué se debe realizar para que una obra perdure? Las respuestas, o las múltiples respuestas, no son para nada sencillas de abordar. Sin embargo, lo que sí podemos es jactarnos que este libro es un pilar de sabiduría, un bastión de elegancia, una piedra matriz bien estructurada, desde su concepción hasta su célebre conjunto de experiencias, donde nos regocija permanentemente. Esta fastuosa primera edición será en el corto plazo un libro indispensable para cada uno de nosotros. Pues con Duarte nos percatamos de la clarificadora labor de su escritura, donde todos los textos de minimalismo narrativo se juntan en la unidad de la solución final. Podemos interpretar entre líneas que el autor nos dice que este es un libro que estaba destinado a escribir y que comprendió que era tan bueno que superaría los relatos cortos de Ford. Rock Springs. El libro consta de textos de minimalismo narrativo impregnados por un continuum en que las fronteras entre géneros literarios son particularmente flexibles, dúctiles. Catalogar unos textos de una manera u otra responde a un asunto circunstancial, a cualquiera de las fluctuaciones concretas del estado de ánimo. Su pulso literario se podría resumir en la siguiente frase: yo no tengo un estilo definido, tengo solo un tono. Pues mis queridos lectores activos, ustedes pasarán a adoptar los diferentes puntos de vista de cada uno de los personajes, para así conocerse a sí mismos. Yo siento que es una bitácora, como la de Robert Musil, la cual fue uno de los más exquisitos signos de todos los tiempos. Pues Duarte empezó escuchándose, consciente de utilizar una fórmula antiquísima pero efectiva: conocerse a sí mismo. Logró situarse de manera admirable a las puertas de su propia disolución como personaje. Es también un ser que se reconstruye ventajosamente en el anonimato de un mundo de paisajes ortodoxos, como inciertos, y escapar graduantemente en el relato de su vida, como en el vasto universo de otros. Todo termina siendo el pacto de tanto trabajo literario que engloba lo dicho por Alan Pauls. Es quizás una leve conjetura, pero a ciertos lectores de Duarte puede dejarles una huella honda e imborrable el punto de vista tan variopinto que éste va adoptando. Es como la contraposición a un determinado totalitarismo en las perspectivas de Hemingway o Carpentier. Es increíble cómo pudo concebirlo incompleto, labrando en los vacíos y dejando al lector activo que las complete. Posee una levadura omnisciente de distanciarse a sí mismo. Gracias a ese recurso, crea un clima de misticismo, de suspenso, por momentos de angustia, pero también de convicción. Para finiquitar, vale decir que esta es una escritura peligrosa que puede cerrar contacto con nosotros y confinarlos al autoexilio, pero también es la coartada perfecta para decirnos a los escritores que debemos escribir y escribir solamente acerca de los paradigmas y complejidades que nos plantea nuestra vocación. En este caso, confieso que de Thanatos a Eros sorteará su lugar a dudas las dificultades de las épocas. Pueden plantearla. Dejo con ustedes un fragmento de su obra, nos dice Yohei Moria Miyakawa, que ha venido a regocijar el espíritu de Yohei, a llenarle de inquietud, a transferir en él el sentimiento de culpa e incertidumbre. Asimismo, a los lectores de esta maravillosa obra que a continuación les dejamos. Y dice de la siguiente manera: era un ser no humano y solo homínido. En su mente solo existía él y su yo, solo su minúsculo yo. Lastimaba y hería a los suyos y a los no suyos. Era mezquino, miserable, tacaño y racista. Despreciaba a las mujeres
y solo se valía de ellas. Punto y final. Dígame, licenciado, como autor salvadoreño, ¿cómo se siente en este momento al ver su obra aquí, en las manos ya de una lectora? Porque como editora también, lógicamente, he sido una lectora, de las primeras que tuve el honor de leer los cuentos minimalistas del licenciado Mario Duarte, junto a mi compañero José Enrique Rivas y al equipo editorial, que en este caso fue Jacqueline Lira y Joey Morilla Miyakawa, situado en Perú. ¿Cómo se siente al leer la crítica del licenciado Joey Morilla Miyakawa? ¿Qué siente? Bueno, nunca me habían comparado con Hemingway o con Raymond Carver. Por cierto, los he leído mucho a ellos. De hecho, Carver tiene mucha influencia en el minimalismo literario norteamericano y también en el realismo o hiperrealismo moderno. Y bueno, también Alan Pauls, el argentino, un escritor de reciente, bueno, relativamente reciente data. Él tiene como 62 años, es de la nueva ola de narrativa latinoamericana. Considero que es un honor que me hayan incluido entre ellos, o decir que mi obra, que pese a que es minúscula, porque minimalismo, eso se trata de hacer lo mínimo, o mucho, es muy poco, es de trascendencia. Sí, es un halago que uno merece hasta cierto punto, pero tiene que ver en parte por el aspecto ya meramente crítico sobre la obra. Y lo verán los lectores cuando ya empiecen a disfrutar de la misma, tanto de los primeros cuentos de la obra de Historias Inocuas, como también de fragmentos de alma finalizados. Creo que cuando uno se convierte en un autor publicado, cuando uno se convierte en escritor, no importa de dónde venga, no importa si son malas o si son buenas, lo importante es que nos lean y que nos critiquen. Eso es lo importante. Cuando me critican como escritora, cuando lo critican a usted como escritor, cuando critican a José Enrique Rivas, a Scarlett, a Jacqueline como escritora, creo que esa es la ganancia. Sí. Que nos apedreen, que nos critiquen, que nos sonríen, que nos tiren flores. Esa es la ganancia. La ganancia es que nos lean. Así que, ¿qué le diría a los escritores que quieren publicar? Bueno, yo creo que el escritor escribe en primer lugar para sí. Eso es indefectible, pero también escribe para que lo lean. ¿Por qué? Por la doble dualidad del ser humano. Somos individuos, pero también no vivimos aislados, salvo excepciones de una anacoreta o de cualquier loco, pues. Somos, como decía Aristóteles, animales políticos, vivimos en sociedad. Entonces de nada sirve solo escribir si no transmites tu escritura. Entonces, lo primero que hay que pensar es qué vamos a escribir y qué nos hace a nosotros escribir, para luego poder buscar quién nos va a leer o por qué nos va a leer. Ciertamente. Como editores, De Thanatos a Eros es una obra literaria de la cual como editores podemos decir un sinfín de palabras, pero solo nos resta el minimalismo de unas. El amor y la muerte son misterio. Acá podemos apreciar la entrega de una obra vanguardista, minimalista, que llama a la evolución, a la transformación de la literatura en El Salvador. En esta obra podemos encontrar minimalismo literario, así, simple y con una escritura, con un enfoque pequeño y específico, generalmente desprovisto de lenguaje florido y excesivamente descriptivo, y de historias de fondo. A continuación podemos apreciar un texto donde el autor Mario Duarte da prioridad a la brevedad. Y así es como vamos finalizando, abriendo brecha dentro del minimalismo en la literatura y así también dentro del movimiento post-pandemia. Espérenlo, porque pronto vamos a estar subiendo un artículo acerca del movimiento post-pandemia, donde se estará incluyendo la obra de Thanatos a Eros, que es una fina muestra de ello. Finalizamos leyendo un pequeño corto acerca del libro de Thanatos a Eros. Y el hombre sin rostro dejó escrito el acróstico en el papel de color azul y se retiró a sus aposentos. En la madrugada fue sometido y llevado al ergástulo
para su purga y hundirse en el profundo silencio de los siglos del continente. Si quieren saber más, ya pueden adquirir de Thanatos a Eros. Se lo entrego, licenciado. Bueno, muy amables. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Y ustedes en mí. Gracias. Gracias.